En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida.
domingo más con ustedes, compartiendo el culto al Señor en este día, adorándolo, bendiciendo su nombre y orando para que el Señor haga pasar rápido este aislamiento que no nos permite poder congregarnos y adorarlo como lo hacíamos siempre en su casa. Pero bueno, este es un tiempo donde también estamos edificando nuestras vidas, tenemos más tiempo para poder leer la palabra, para poder orar, para poder estar con nuestra familia y también para poder estar a solas con el Señor. Y yo quería proponerte que hoy tratemos este tema: ¿cómo estamos edificando nuestra vida? Porque los cristianos, los que queremos ser discípulos del Señor, en realidad no podemos detenernos nunca en nuestro crecimiento. En otras palabras, no podemos permitir que el enemigo nos detenga de avanzar hacia nuestra meta. Y la meta debe ser siempre poder llegar a llevar una vida que agrade a Dios en todo momento. Y esto no significa que no pasaremos por momentos difíciles en nuestra vida, ya que ninguno de nosotros estamos exentos a pasar por esos momentos. Y muchas veces, con mucha frecuencia, cuando fracasamos, esos ataques nos conducen al desánimo. Y puede ser que le cedamos territorio al enemigo, dejemos de crecer, nos detengamos y peor aún, volvamos atrás. Y esto es algo que nunca debemos hacer. Por eso la pregunta que surge en este día es: ¿cómo podemos mantenernos firmes en todo momento, sobre todo en los momentos difíciles que nos toquen vivir en nuestra vida? Y creo que la manera en que podemos mantenernos firmes en todo momento y bajo cualquier circunstancia es recordando con convicción que nuestra fe no está fundada en un mito o en una leyenda o en una política humana. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios y sobre el nombre que es sobre todo nombre. Nuestra fe está fundada y basada en Cristo Jesús. Pero muchas veces existen personas, incluso cristianos, que no tienen una convicción sólida acerca de la fe. Es decir, que no han podido edificar su vida completamente sobre Cristo. Así que para ayudar a todos aquellos a edificar nuestra vida sobre la roca de nuestra salvación, hoy decido compartir este mensaje acerca de los fundamentos de nuestra vida que estamos construyendo a Dios. Por eso escogí el pasaje de Mateo capítulo 7, versículos 24 a 27. Cuando Jesús termina de predicar el llamado Sermón del Monte, él concluye con estas palabras, Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina.
A pesar de que no todos somos peritos en construcción, arquitectos, albañiles, carpinteros, metafóricamente todos nosotros somos responsables de edificar una estructura en nuestra vida. Y digo esto porque nuestra vida es una obra de construcción constante. Y dependiendo entonces de cómo edifiquemos, se determinará nuestro futuro. Además de todo esto, no podemos ignorar la realidad de que al aceptar a Cristo como nuestro Rey y Salvador, ahora dice la palabra que somos casa, somos morada del Espíritu Santo. Dice Juan en el capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. Nuestras vidas son templo del Espíritu Santo, por eso que tiene que estar bien edificada. Y para que entendamos bien lo que les estoy diciendo, fijémonos bien en las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, versículos 19 al 22 de la epístola a los Efesios, dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Fíjense cómo Pablo utiliza en esta epístola pasajes que tienen que ver con la edificación, con la construcción. Y como podemos apreciar entonces, todo cristiano fiel que quiera mantenerse firme y soportar las pruebas de la vida, todo aquel que sea morada del Espíritu Santo, es reconocer en primer lugar que es una gran bendición tener con nosotros a la tercera persona de la Trinidad, a Dios Espíritu Santo. Pero para retener esta gran bendición debemos tener que examinar constantemente los fundamentos sobre los que se apoya la construcción de nuestra casa, la construcción de nuestra vida. Y digo esto porque cuando los fundamentos de una estructura, o sea, los cimientos, no están bien fundados, no están correctamente fundados, toda la estructura construida sobre ella, tarde o temprano, se vendrá abajo. Por eso es que tenemos que examinar cautelosamente la fundación, los cimientos y la estructura de nuestra vida cristiana. Porque existen muchos, lamentablemente, que no están edificando su vida correctamente. En otras palabras, quiero decir con esto que muchos han edificado, pero los fundamentos quizá no fueron hechos correctamente. Y ahora su vida se encuentra llena de rajaduras y de puntos débiles, los cuales tarde o temprano causarán que la estructura se derrumbe. Ahora viene aquí una pregunta que podemos hacernos: ¿de qué forma tenemos que construir? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en el versículo 24 de Mateo 7 que hemos leído, cuando Jesús dice: por tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y todos sabemos que una casa edificada sobre la roca es una casa que no se va a caer. Y para edificar una casa
un edificio, mucho más un rascacielos, se necesitan también planos, dibujos hechos por arquitectos e ingenieros que detallan las instrucciones específicas de cómo construir la estructura y los materiales que tienen que ser usados. Pero quizá más importante aún es que los responsables de la construcción y del mantenimiento sean personas obedientes que sigan las especificaciones de esos planos, porque de otra manera la estructura puede derrumbarse. Quizá no sea algo que ocurra de inmediato, pero de algo que sí podemos estar seguros es que una estructura que no ha sido construida y mantenida correctamente, eventualmente se derrumbará. Y cuando caiga, podrá causar grandes daños, muchos heridos y hasta muertos. Otra razón por la que una construcción se derrumba, se destruye, es porque algunas veces los constructores no usan los materiales adecuados e indicados en los planos. Para tratar de reducir los costos de construcción e intentar terminar el proyecto más rápidos, muchas veces los constructores usan materiales de inferior calidad a los que estaban indicados en los planes. En otras palabras, los constructores no escuchan el consejo del arquitecto y del ingeniero y definitivamente no hacen lo que estaba indicado en los planos. Y les he mencionado todo esto porque, como podemos observar en los versículos que estamos considerando hoy, el Señor nos dice que para construir la morada para el Espíritu Santo correctamente, tenemos que escuchar y hacer. Escuchar y poner en práctica. Fíjense bien lo que dice el Señor. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Y la realidad es que Dios mismo nos ha dibujado y entregado el plano que debemos seguir con las instrucciones específicas, y este plano no es ni más ni menos que su palabra, la Biblia. Dios nos entregó en la Biblia los planos y las especificaciones para que nuestra vida se edifique de una manera sólida, para que cuando vengan las tormentas de la vida, nuestra vida pueda resistirlas. Lo que sucede con frecuencia es que el hombre no siempre sigue los planos de Dios y busca reemplazarlos con su propia opinión o con su propia sabiduría. Y la realidad es que a pesar de lo alto que nuestro coeficiente intelectual pueda ser, de nuestra inteligencia y sabiduría humana, nunca se acercarán a la inteligencia y a la sabiduría de Dios. El Señor dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos y la tierra. Y por esta misma razón leemos allí en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahora bien, cuando llegamos a los caminos del Señor y le aceptamos como nuestro Rey y Salvador, todos comenzamos a edificar sobre el fundamento correcto, sobre la roca. Pero como les dije al principio, nuestra vida es una obra de construcción constante que requiere mantenimiento. Y lo que sucede con frecuencia es que a través del tiempo muchos comienzan a sustituir los materiales requeridos. La santidad, lealtad a la palabra de Dios, obediencia a los principios bíblicos, y los reemplazan por materiales completamente inferiores como las modas de los tiempos, las políticas de los hombres, las costumbres, y a veces hasta nos aferramos a las tradiciones. Y hacer esto nos conduce a que eventualmente reemplacemos el material más importante de todos. ¿Y cuál es el material más importante de todos? Es la fe. ¿Y por qué digo que la fe es el material más importante de nuestra obra de construcción? La respuesta la encontramos en Hebreos 11:6, donde leemos:
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Aparte entonces de los cimientos, del fundamento, intervienen otros elementos como el cemento y los hierros, que son los materiales más importantes de toda construcción. El cemento, al fraguar, fija permanentemente todas las piezas en su lugar, y los hierros soportan el peso de toda la estructura. De la misma manera, la fe es el cemento que sujeta nuestra convicción. La fe son los hierros que sostienen nuestra vida. Y cuando todo lo que sostiene nuestra estructura está fundada, cementada y edificada en Cristo, entonces, como nos dice el Señor aquí en Mateo 7:25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Estas palabras nos dejan saber claramente que cuando fundamos nuestra vida en Cristo, cuando poseemos una fe genuina, pase lo que pase, nada podrá derrumbar la morada de nuestro Dios en nosotros. Cuando ponemos los cimientos de nuestra vida, cuando cementamos y edificamos en Cristo, Dios nos dice que todo se resolverá a nuestro favor. Allí en Romanos 8:28 dice Pablo: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y luego agrega en Romanos 8:35-39, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora bien, el problema está en que no todos continuamos edificando. Quizá comenzamos muy bien la obra, pero no continuamos edificando según el plan de Dios, siguiendo sus instrucciones. No todos continuamos edificando usando el mejor material o la única fundación, el único fundamento, que es Cristo. Y es por eso que encontramos aquí que el Señor nos habla acerca de que hay un segundo fundamento sobre el que se edifica. Y en este caso habla de la arena. Aquí vemos que el Señor nos dice en los versículos 26 y 27 de Mateo 7, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Mis hermanos, el Señor está hablando de dos tipos de fundamentos sobre los que podemos edificar nuestra vida. El más seguro, el más confiable, el que va a soportar todas las tempestades, es Cristo Jesús, la roca de nuestra vida. Y la arena representa una vida disipada, una vida religiosa, una vida sin principios y sin seguir la voluntad del Señor. Lo que el Señor nos está diciendo con esto es que si nuestra vida no está edificada sobre la roca que es Cristo, y que si nuestra construcción no está cementada y fundada con una fe genuina, entonces la estructura no soportará las tormentas que indefectiblemente vendrán a nuestra vida.
Y es más, yo diría que no podrá soportar ni la carga normal del diario vivir. Y lo que ha sucedido en este tiempo de pruebas, de pandemia, desdichadamente continúa sucediendo, es que muchos han sustituido el material más importante que existe. Muchos han sustituido la fe genuina por una fe fingida. ¿Qué quiero decir con esto? Una fe fingida es cuando lo que hacemos para Dios no lo hacemos con la única intención de agradarlo a Él, sino con la intención de agradarnos a nosotros mismos o agradar a aquellos que nos rodean. Una fe fingida es cuando lo que hacemos para Dios lo hacemos para que todos lo vean y vean lo bueno, lo inteligente, los santos que somos. Pero sepamos que si estamos usando una fe fingida para cementar las piezas en nuestra vida, entonces, tarde o temprano, todo se vendrá abajo. Ahora quiero hacerles una aclaración. Ninguno de nosotros somos perfectos. Y les puedo asegurar que debido a esto nuestra fe nos puede fallar en algún momento de nuestra vida. Y el hecho de que nuestra fe nos haya fallado en algún momento determinado no quiere decir que la estructura completa se venga abajo. Si el fundamento es bueno, en otras palabras, si tu vida está fundada sobre Cristo, aún estás a tiempo de reparar el resto de la estructura y volver a sobreedificarla. Recordemos que cuando Pedro se bajó de la barca durante la tormenta, aquella noche en la que Jesús venía caminando sobre el mar, y comenzó también Pedro a caminar sobre las aguas, su fe le falló y comenzó a hundirse. Pero a pesar de que se estaba hundiendo, él no trató de nadar, seguramente sabía nadar, si era pescador. Él no trató de flotar. ¿Qué hizo Pedro? Acudió al único que podía ayudarle. Señor, ayúdame. Y al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese momento Pedro reconoció que su fe le había fallado, pero él sabía a quién podía acudir y quién le podía ayudar. Y esto es algo que muchos de nosotros debemos hacer. Tenemos que buscar la asistencia del único que nos puede ayudar. Tenemos que identificar y fortalecer esas áreas que pueden estar débiles y que pueden estar a punto de derrumbarse. Revisar constantemente nuestra vida. Y creo que este es un tiempo propicio para hacerlo. Esto es algo que solo lograremos cuando buscamos más de Dios en todo momento. Y el momento es ahora mismo, hoy mismo. Fíjense bien lo que nos dice la palabra en Isaías 55:6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Todo lo que hemos aceptado a Cristo, no debemos conformarnos con aquella experiencia. Debemos buscar más de Él con todo nuestro corazón. Y esto significa buscar de Él en todo momento, no solamente para cumplir con las apariencias. Debemos evaluar nuestra fe. Mis hermanos, el Señor nos llama hoy a la reflexión. Debemos reflexionar en nuestra vida y debemos examinar la construcción del templo que le hemos edificado y que estamos manteniendo al Espíritu Santo. Y digo esto porque muchos oyen, pero desdichadamente pocos son los que están dispuestos a edificar de la manera en que Jesús nos ha instruido. Y es debido a esto que el Señor nos advierte en Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca los conocí, apártense de mí. Muchos oyen, pero pocos se edifican de la manera que Jesús desea que se edifique. Existen muchos edificadores insensatos
y muy pocos los prudentes. Recordemos que la obra de todo hombre será manifestada y que nuestra obra será probada en esta vida a través de diversas pruebas y tribulaciones. Y fíjense lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 3, del 10 al 15. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, aquí utiliza otra vez la figura de la construcción, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por la llama, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y es por esta razón que todos debemos reflexionar y examinar bien de cerca la estructura que estamos construyendo. Y solo existen dos maneras de construir, dos maneras de edificar nuestra vida. Una, la más importante, de manera prudente. Edificar nuestra vida de manera prudente, es decir, a la manera de Dios, obedeciendo y manteniéndonos en sus caminos. La otra manera es edificar de manera insensata, es decir, oyendo, pero no haciendo lo que Dios nos pide. Y la decisión es nuestra. Los sistemas de valores pueden influir en el comportamiento en formas de vida, pero Dios está más interesado en las relaciones. Una relación íntima con Él producirá un estilo de vida piadoso. El centrarnos en el comportamiento no creará una intimidad con Dios, ni tampoco un estilo de vida piadoso. Los principios de la palabra de Dios, sin el influjo de vida que transmite el Hijo de Dios, Cristo Jesús, son una simple filosofía, un mero código moral, un bello manual de sabiduría, pero sin el poder de generar capacidad de vivir conforme a esas enseñanzas y doctrinas. La respuesta para edificar una real y duradera vida e integridad no son los valores, sino Jesucristo, cuya presencia y vida, habitando, viviendo en nosotros, nos capacitará para servir de canal de expresión a sus pensamientos, a sus actitudes y a sus emociones. El concepto de integridad del Nuevo Testamento es Cristo viviendo su vida a través de nosotros, expresando su carácter, su amor y santidad por medio de nuestras vidas. Como lo expresó el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El apóstol San Juan, en el capítulo 15 de su Evangelio, versículo 5, recoge las palabras del propio Jesús cuando dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada.
Tiene que haber una unión, una simbiosis completa y permanente con el Señor. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y las ramas son las que dan el fruto. Separada la rama de la vid, el fruto no aparece. Por eso dice el Señor, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Pero separados de él, no podremos dar fruto. Necesitamos entender que la vida espiritual es un estilo de vida. Y un estilo de vida que está más allá de las capacidades y conocimientos de la vida humana. Las demandas éticas y morales y espirituales del cristianismo, contenidas en los principios y enseñanzas que están revelados en la palabra de Dios, han sido colocadas tan en alto que ninguna mano humana, sin la asistencia y los recursos divinos, puede alcanzarla. El problema es que muchos creyentes no han entendido que la vida cristiana no es un asunto de cumplir con reglas, con preceptos, con méritos y con actuaciones. El asunto es en conocer y entrar en comunión con Cristo Jesús. Y como consecuencia de ello, vivir la vida de Dios a través de nuestra vida. Cristo Jesús es el único fundamento seguro para edificar nuestras vidas y para que podamos vivir con integridad, con plenitud y con poder. La vida cristiana es relación con Cristo, más que normas y principios. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. El conocimiento de Dios solo puede ser accedido a través de una relación personal y de un conocimiento experimental de Dios a través del Espíritu Santo. Necesitamos conocer experimentalmente tanto el modelo al que seremos conformados, esto es Cristo Jesús, como la provisión que nos transforma, el Espíritu Santo. No nos dejó solos. Nos dejó al Espíritu Santo para que nos ayude a que seamos conformados a la imagen del Señor. Por eso necesitamos conocer íntimamente al Señor. No basta con saber de Dios, sino que debemos conocer sus principios. Y para conocer a Dios necesitamos indefectiblemente relacionarnos con Él. Debemos distinguir entre saber de Dios y conocer a Dios. El conocimiento de Dios es dado con un propósito: tener comunión con Él. Y nadie puede tener comunión con Él si no le conoce. No es suficiente saber sobre doctrinas, sobre principios, aún sobre Dios. Necesitamos tener experiencias con su persona. Porque Dios no es algo que podamos conocer por percepciones o por razonamiento. Así, por ejemplo, podemos saber que Dios es amor, lo dice la Biblia, ¿verdad? Eso lo podemos haber leído. Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el amor de Dios en las circunstancias más difíciles y adversas? Para conocer acerca del principio del amor, necesitamos experimentarlo a través de la comunión con Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es proveedor y sustentador? Eso también podemos haberlo leído en la Biblia, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Pero ¿cuántos hemos conocido, aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo en este tiempo, que Él es nuestro proveedor real en las circunstancias de escasez? ¿Cuántos hemos experimentado la abundante provisión de Dios aún en momentos como los que estamos viviendo ahora? Solo lo podemos experimentar los que vivimos en comunión con Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, la vida de fe no es una mera aceptación mental, intelectual, de ciertos dogmas,
de ciertas doctrinas, de ciertos credos, no es cumplir con reglas, es algo mucho más personal, es algo mucho más profundo e íntimo. Es conocer experimentalmente a una persona. Y esa persona es Cristo, el Señor. Por eso, edifiquemos nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Hay tiempo para hacerlo. Y luego que comenzamos a edificar nuestra vida, ya los que llevamos mucho tiempo, no nos conformemos con que el edificio está bien, revisémoslo. Todo edificio requiere mantenimiento. También nuestra vida cristiana requiere mantenimiento. Por eso, a través de la comunión con Dios, permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra de mantenimiento en nuestra vida. Para que así como una casa se pinta, se revoca, se suturan las rajaduras, se fortalecen los cimientos, también nuestra vida esté ayudado por el Espíritu Santo, mantenida en buenas condiciones. Para que cuando lleguen los momentos de vientos, de tempestades, de inundaciones, de problemas difíciles, la casa, nuestra vida, no se derrumbe, porque está fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús. Permitime orar por tu vida. Señor, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque conocemos la palabra. Muchos de nosotros la hemos leído tantas veces, Señor. Pero reconocemos también que a veces nos resulta difícil ponerla por obra. Pero no nos has dejado solos. Así como le prometiste a tus discípulos, no los dejaré huérfanos, sino que mi Padre enviará al Consolador, al Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Y es el que nos ayuda a reedificar nuestra vida y a reconstruir aquello que se ha arruinado, aquello que se ha desgastado. Oh Espíritu Santo de Dios, fortalece nuestras vidas en medio de este tiempo difícil, Señor, de pandemia, en el que muchos han perdido sus trabajos, otros no han podido trabajar el tiempo suficiente. Asístenos, Señor. Que esta comunión que buscamos cada día contigo sea la que nos permita tener el acceso a tu amor directo, experimentarlo en nuestra vida y a tu provisión. Porque tú dijiste que estarías con nosotros, pero que también nada nos faltaría. Gracias, Señor. Gracias por estas promesas, que no son promesas humanas, sino que son promesas que vienen de ti. Y tus promesas son sí y amén. Las recibimos y nos comprometemos a revisar la estructura de nuestra vida para que cada día se fortalezca más y más en ti. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendice.